Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, el Diputado TV en entrevistas, cuando de pronto todas las velocidades del día se aquietan para poder pensar en voz alta con la cabeza y con el cuore. Hoy la diputada Miriam Bregman. ¿Qué tal? Gracias, ¿Cómo estás? Miriam. Muchísimas gracias. Digo, para aquellos que no conocen desde dónde estamos saliendo, el estudio de Diputado TV está en el anexo. Los estás viendo en todo el país. Está el Palacio y sobre la avenida Rivadavia, frente al Palacio, hay un edificio vidriado, no solo donde hay oficinas, sino hay espacios para comisiones y Diputado TV. Pero ¿por qué traigo este comentario? Estaba llegando al estudio para encontrarme con Bregman y hay un cubo pintado con diferentes alegorías y motivos argentinos y estaba la cara con los ojos cerrados en Julio López. Pero recién, digo, la pucha, uno conoce a Miriam su compromiso, sobre todo en derechos humanos y en una sociedad mejor. Vamos a ampliarlo, una sociedad mejor. Y uno de los temas donde pusiste toda tu claridad, tu sapiencia y tu conocimiento era para saber qué pasó con ese hombre. Sí. No solamente en tiempos de dictadura, en cautiverio, sino ahora seguimos preguntando dónde está. Qué bárbaro, digo, a veces en el camino vas encontrando. ¿Por qué te importó siempre el tema derechos y humanos? Mira, cuando empecé, creo que es algo que me interesaba, pero cuando empecé a estudiar en la facultad fue una de las primeras materias que cursé y al cursar esa materia me deslumbró. ¿Estás hablando de carrera de abogacía? De abogacía. Dije, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer, es lo que quiero conocer. Siempre había tenido ese ánimo de defender, ¿no? De pensarme como defensora de... ¿De piba también eso te pasaba? Sí. Siempre quise ser abogada y siempre pensaba desde el lugar de la defensa, ¿no? Sí. Y cuando cursé esa materia, dije, me parece que viene por acá. Ahí empecé a conocer también, pensé que eran los años 90, eran años muy duros, muy duros y muy duro económicamente. Totalmente. Quienes veníamos del interior a estudiar acá pasábamos realmente. Cuando hablas de interior, ¿de qué interior a Buenos Aires estás hablando? Y de un pueblito muy chiquito de la provincia de Buenos Aires que se llama Timote. Timote. Que queda más cerca de La Pampa, te diría, que de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, eran muchas necesidades las que teníamos y bueno, cuando cursé esa materia dije, esto me gusta, esto quiero hacer. Después con el tiempo conozco a la izquierda, conozco al que hoy es mi partido y de la cual soy referente, al PTS en el Frente. Es el Partido de los Trabajadores Socialistas. Y ahí dije, bueno... Es por ahí. Es por ahí, es como que se puede. Fundamos un organismo de derechos humanos con otros abogados y abogadas, otros profesionales, el Centro Profesionales por los Derechos Humanos, y empecé a encontrar eso que... es tan bueno poder encontrarlo, ¿no? Que es esto que me gusta, esto que estudié, encuentro cómo aplicarlo con enorme pasión, porque nunca lo entendí como una carga, siempre lo entendí como algo muy apasionado. Pensá que en los años 90, yo me recibo sobre el fin de los 90, había presos políticos, estaban todos los movimientos, recordarás, de desocupados en la calle, reclamando, las empresas estatales habían cerrado. Ahora se dicen piquetes, sí. Pero cuando el país se cerró, el mundo del Estado, grandes empresas del Estado, más allá de algunas indemnizaciones que eran zanahorias nada más. Y que las perdías rápidamente. Totalmente. El mundo empezaba a quedar despedido y aquel que quedaba afuera decía, acá estoy, en la Patagonia Argentina, que quedaba tan lejos y tan cerca. Bueno, ahí en Salta. Recuerdo en Salta, año 99, 2000, unas luchas enormes. Y bueno, y con mis compañeros y compañeras, fundamentalmente los que eran abogados, empezamos a poner nuestra profesión al servicio de todas esas causas. Poner el cuerpo por el otro, porque el que va a la calle pone el cuerpo por el que... su compañero que quedó afuera, pero también vos vas y tenés que decir, no se lo lleve detenido, comisario, no, yo soy quien va a defender a esta persona. Es una herramienta muy importante si la pones al servicio de los intereses de los trabajadores, de las trabajadoras, y junto con ese proceso comienza otro que vos lo recordás bien,
porque eras uno de los que lo manifestaba y lo sacaba a la luz, que es el proceso de las fábricas recuperadas, la empresa Bruckmann en la ciudad de Buenos Aires, Sanón en Neuquén. Y bueno, de algunos de ellos como Sanón todavía soy abogada al día de hoy. No me digas, sí, no me sí, sigo digas. acompañándolos al día de hoy. Y empieza ese proceso, porque es toda una historia de la Argentina después del 2001, donde hay muchos procesos, pero yo lo vivo de un lugar particular, que es de rodear de legalidad a esos procesos de tomas de fábrica, de manifestaciones en la calle. Sí. Y para jóvenes profesionales como nosotros, poder unir todo eso con nuestra militancia y conseguir algo, que son fallos que quedaron, un fallo donde se reconoce que en Sanón se castiga a la empresa y no los trabajadores por la toma y por la puesta a producir, que es un fallo de lockout. Bueno, son cosas que quedan, que se estudian todavía en algunas materias de la facultad. Para nosotros era, imagínate. Porque además, digo, para los más nuevos, que ahora están viendo la película o la serie 2001, es algo más que una serie y algunos actores representando a quienes tuvieron responsabilidades y decisiones. Porque esos trabajadores y trabajadoras, para poder sostener, se organizaron en cooperativas. Sí. Se organizaron en cooperativas porque no querían al Estado que le organice la vida. No, pues se organizaron en cooperativas, sobrevivieron lo que pudieron. Y querían preservar las fuentes de trabajo, la pelea por el trabajo genuino, que es una pelea que hoy sigue estando y vuelve a estar muy actual. Entonces, haber conseguido eso... ¿Te acuerdas del hotel? El Hotel Bauen. Bauen, el Hotel Bauen fue una referencia... Muy próximo acá al Congreso. Una referencia muy grande. Allí se realizaban la mayor parte de las reuniones. Y las asambleas. Las asambleas, las coordinaciones. Entonces, todo un proceso... Imposible de olvidar. Yo recuerdo que yo trabajaba en un banco, era trabajadora bancaria. Mirá. Y llegó un momento en que... dije, bueno, no, me voy a la calle, me dedico 100% a esto. Y así fue. Y así fue porque eran épocas muy convulsionadas, y la verdad es que se necesitaba. Digo, ¿cómo se fue armando, digo, sobre todo los más jóvenes, en cada espacio político hoy, ahora se dice espacio, no se dice más partidos, en los espacios y en los partidos políticos, los más jóvenes, más allá de ver, no es un tema menor, ver 1985, la Junta. Sí. Pero decir que además de los milicos había un proyecto económico y civil para destruir la Argentina. Y la vida va y ahora están viendo el 2001. Digo, para los más jóvenes. Digo, toda la continuidad del proyecto que vino desde muy lejos para todo el continente arrancó, por supuesto, con lo más brutal, que eran los golpes y qué sé yo. Y ahora uno va caminando y decís, ¿qué pasó con la ocupación y desocupación? Bueno, mira un rato para atrás. Miremos para adelante. Sí. Pero esto no se gestó de un día para el otro. Mira, engancho con lo que estábamos hablando, porque yo después empiezo a participar con la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final, comienzo a participar en ese proceso que se reinician las causas de lesa humanidad. Y se nos pone, también 2, 3 años después de esto que estábamos hablando, se nos pone, nos surge el dilema, ¿por qué acusamos a estos militares, a estos policías, a estos prefectos que están viniendo a ser juzgados? El Tigre Acosta, Astice, Checolás, en el juicio de Checolás, donde desaparece Jorge Julio López, a quien representaba junto a otras abogadas. Y allí, colectivamente, resolvemos acusar por genocidio, por la figura de genocidio. ¿Por qué? Por esto que vos señalás. Porque no fue solo un plan de exterminio criminal de gente que se volvió loca y salió a matar con una ametralladora a la calle. Era un plan armado con una fuerte incidencia de Estados Unidos. Siempre pongo el ejemplo, Argentina venía pidiendo un crédito al FMI, el FMI no se lo daba, se lo otorga el 26 de marzo del 76. Es decir, 2 días después del golpe, el Fondo Monetario dice... Mira cómo empata con el 2019. Acá está la plata. Mira cómo empata el 2019. Es bueno conocer un poco Totalmente de la historia de la deuda de la Argentina, ¿no? Claro. Bueno, y ahí por eso nosotros acusamos, y la primera persona acusada por genocidio es Miguel Osvaldo Echecolás, en el primer juicio oral que se realiza después de la nulidad de las leyes, que nos encuentra allí. Vamos a decir a los más jóvenes, estamos hablando de policía de la provincia de Buenos Aires. Sí. Había un general que se llamaba Sanjant, y después vino Camps, y estos que eran los brazos ejecutores de los errores. Sí. Y ahí ponemos esta figura, precisamente, esta acusación, porque era una acusación jurídica, es una acusación jurídico-política. ¿Cuántas perpetuas le bajaron a Checolás?
y no sé cuántas tuvo hasta su muerte, tuvo varias. Ahí nosotros siempre insistíamos no juzgar solo a la cabeza, desarmar el aparato represivo que tuvieron, porque esto que las madres señalaron muchas veces, el aparato pasó de dictadura a democracia solamente con algunas cabezas identificadas, las 3 juntas, y después... Bueno, después tuvimos Semana Santa. Claro. La negociación de obediencia de vida y punto final. Para que no baje el nivel de responsabilidad a los mandos que, como siempre decía mi compañera y querida referente Adriana Calvo, la testigo número 1 en el juicio de las juntas, que se ve en esa película que vos mencionabas, 1985. Inolvidable. El testimonio de Adriana tiene... Yo fui un periodista acreditado en ese juicio. Por Noticias Argentinas. Claro, y la habrás escuchado entonces a Adriana y a tantos otros compañeros y compañeras, y ella decía... Se me estremece todo el cuerpo. Ella decía, hay que bajar en los niveles de responsabilidad porque los que estaban más abajo en ese momento son los que siguen estando bajo gobiernos constitucionales todavía en el aparato de Estado. Cuando desaparece Jorge Julio López, 18 de septiembre de 2006, le pedimos la información. En ese momento el gobernador era Felipe Solá. Claro. Su ministro de Seguridad, León Arlanián. Claro. Que aparece también en la película como uno de los jueces. Le exigimos, dice usted, pero ustedes ¿qué reclaman? Queremos la lista de los policías bonaerenses que participaron de la dictadura y que siguen en funciones en el año 2006, cuando Julio López tiene que ir a declarar contra esa policía. Claro. Eran 9.016 policías aún en... 9.000. 9.000 solo en la bonaerense. Y mira que Arlañán tomó decisiones. Solamente en la bonaerense. Con la bonaerense Arlañán, pero no pudo. Solamente en la bonaerense quedaban 9.000. Entonces, cuando uno habla de las causas de lesa humanidad, cuando hablamos de todo esto, cuando ves que muchos de esos represores aparecen al mando en la represión del 2001. Claro. Aparecen muchos de esos represores. También convengamos y le digamos a los más jóvenes, o a las más jóvenes, el indulto en la década del 90 no fue gratuito. No. El indulto. Y gracias a las abuelas después se pudo conseguir el 2x1 y buscar que el secuestro de pibes también tuvo que ver. Ojo. Sí, la apropiación de bebés quedó como una de las causas que se podía seguir a pesar de estar el punto final y la obediencia de vida. Entonces fueron uno de los temas que permitieron mantener algunas causas. Los sobrevivientes hicieron todo. Fueron a Europa, denunciaron en España, denunciaron en Francia. Es decir, eso como a los nazis te va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Lo hicieron, pero la impunidad construye impunidad. ¿Por qué? Y es importantísimo. ¿Por qué decís Lo eso? recordaba estos días viendo los hechos de Jujuy. Cuando yo estuve en Jujuy además estos días, cuando veo en Jujuy a camionetas de civiles, de civil la camioneta, o sea, sin identificación, puesta por empresas ligadas al gobierno, siendo aportadas para que el aparato represivo de la provincia del gobernador Morales detenga personas en la calle, en Jujuy, te hace acordar tristemente... Bueno, pasó con Ledesma. A la noche del apagón. Pasó con Ledesma. A Ledesma poniendo las camionetas. Yo digo, así, de la misma manera con tu compromiso con estos indiscutibles derechos. Bueno, yo me acuerdo, iba a ir a otro tema, pero después vamos a volver a este tema. Cuando vos ¿cómo se llama la compañera de Milei, Villarroel? Sí. En plena sesión acá en el Congreso... le dijiste de qué se trataba. No solamente todos estuvieron atentos, sino que acomodaste la historia, y bueno, le importa, flom. Y si les importa, quedó claro. Pero hay que recordar que, como dijo Rodolfo Walsh en la carta abierta, la dictadura era mucho más que estos criminales, era miseria planificada, dice Rodolfo Walsh, ¿no? La miseria planificada. Él ya habla del FMI, habla de las multinacionales y habla de la miseria planificada en la carta abierta. Pero no es solamente coraje. Por eso se lo recordé a Villarroel, porque ella habló y nadie le contestaba. Todo el mundo, ¿qué pasa un poco en el recinto? ¿No? Habla uno y el resto sigue con lo que trajo preparado en un papelito. Y yo no lo podía creer, porque ella había hecho una reivindicación de lo peor de la dictadura. Y bueno, me surgió realmente desde el corazón. ¿Cómo se construye ciudadanía? ¿Cómo se construye ciudadanía? Yo creo que hay que construir militancia.
Y la militancia se construye con principios, con valores. Yo, obviamente, quiero una militancia de izquierda que pretenda terminar con este estado de cosas, que pretenda terminar con este sistema cruel capitalista donde el 30% de la comida que se produce en el mundo se tira. Es decir, mientras hay niños que no comen, gente que revuelve la basura, como vemos en nuestra propia ciudad todo el tiempo, el 30% de la comida se tira. Mientras hay unos que no tienen trabajo, otros trabajan 10 horas. Bueno, son todas las irracionalidades de este sistema. Pero creo que lo que hay que construir fuertemente es esta pelea por mostrar que lo que pasó en el genocidio se perpetúa después en esas cosas que dejaron los genocidas. La destrucción de la salud, de la educación pública comenzó ahí. El menemismo fue otro gran golpe. Tal cual. Pero hay cosas que van quedando. La ley de entidades financieras, que hoy una de las cosas La ley de entidades financieras, claro, que lo veo ahí todavía a Caballo defenderla. y a Milei defender a Caballo. Tal cual, parecen socios o hermanastros. Tal Entonces cual. son la deuda, la propia deuda externa. Claro, ¿Por qué el pueblo trabajador de la Argentina, ese tipo que se levanta toda la mañana a laburar y que eso tiene que pagar una deuda donde estatizaron la deuda privada? Recordarás que en el 82 Caballo también... ¿Cómo me había olvidado? El Banco Central, ¿cómo me había olvidado? Estatizan la deuda que tenían los privados, la pasan a cargo del Estado y eso empieza a generar una bola gigantesca. Igual que el otro día me hablaban o me rescataban a Remesenikov que decía Duhalde que puso dólares, mira, con una devaluación de la pirinola, hizo lo que tenía que hacer, después lo mandaron a Ginebra a tomar un poco de aire. Decime, ¿quién te enseñó que la comunidad éramos todos? No sé, yo creo que la mayor parte de las cosas que aprendí... ¿Era así tu casa también? Sí, mi casa era una típica familia, de pueblo, laburante. Sí, mi papá fue docente rural, después tenía un comercio, sigue laburando un poco hasta el día de hoy porque la jubilación es chica. Mi mamá trabajó de los 9 años, tuvo que dejar la escuela en 4º grado para salir a laburar, una familia de 7 hermanitos. Dame nombre de papá y mamá. Mi mamá Marta y mi papá Mario, mi mamá Marta Becker. ¿Cuántos hermanos o hermanas hay? Yo tengo un hermano, pero mi mamá tenía 7, eran 7 hermanos. 7, y esa muchachita trabajaba, esa niña trabajaba. Mi abuelo trabajaba en el campo, peón rural, muy mal pago, meses fuera de la casa. Mi abuela lavaba ropa para las estancias de la zona, era lavandera, tenía alguna vaca que ordeñaba y vendía la leche. Bueno, como se rebusca la gente en el campo, y yo me crié entre esas dos familias inmigrantes. ¿Y dónde estudiaste? Estudié... La diva primaria y lo que vino después. La primaria en mi pueblo, en Timote, el secundario en Carlos Tejedor, en plena inundaciones, o sea que llegar a la escuela ya era muy difícil en un momento con mi hermano. Y de pronto llegó el agua. Sí, el fin de los 80, ¿no? Con mi hermano nos tuvimos que ir a vivir solos a Carlos Tejedor. No. Sí, siendo muy chiquitos para poder terminar el secundario. ¿Y quién los miraba? ¿Quién los cuidaba? ¿Quién los quería? Nosotros. No, y alguna tía, viste que siempre hay. Mi tía Cristina estaba ahí cerca. Pero bueno, había que hacerlo si queríamos estudiar. Nunca se nos ocurrió dejar de estudiar. Siempre teníamos esa idea. ¿Y ese era el mandato también de casa? Sí. Sí, creo que debe ser, ¿no? Porque cuando sos tan chico, tan chica, pero era lo que queríamos. ¿Y qué es ser bueno y ser malo? Uy, qué pregunta difícil. Bueno, no sé, me cuesta separarlo hoy. Porque estuvimos recién contando cosas del infierno. Ok. ¿Pero qué es ser bueno y Me ser cuesta malo? separarlo de la ideología, si hoy te tengo que responder. No, está bien, vamos por ahí. No, pero vamos por ahí. Hay una mirada más amplia y comunitaria. Aquí yo siempre pongo un ejemplo que a mí me parece muy cruel, ¿no? El que dice, bueno, voy a ajustar en discapacidad. Tengo que pagarle al FMI, ajusto en discapacidad. ¿Qué me estás hablando? ¿Qué es eso? O sea, eso, bueno, lo vimos en la pandemia. Lo vimos en la pandemia. Países que acaparaban vacunas mientras otros no tenían. Pues y acá también, para cuando vacunarse. el Ministerio de Salud no era secretaría. ¿Cuántas camas tenés en terapia intensiva? 4. Pero si había 10. No, 4, ¿para qué voy a gastar? Bueno, si el Estado quiere que me las mande el Estado, y el Estado se las mandó.
Bueno, yo soy empresario y durante la pandemia voy a echar a todos. Bueno, yo Estado te voy a pagar parte. No, a mí no me importa el Estado, pero dame, ¿cuándo me lo vas a depositar? Sí, pero cuando el Estado le da esos beneficios, no dicen nada. ¿Viste? A eso Cuando me les refiero. daba ATP, no me acuerdo A eso sí, cómo no eran sé. los nombres, todas las Sí, siglas que no había. dice nada. Ahí no pasa nada. Cuando el que recibe la asistencia social es Claro. una familia que no tiene para comer, una mamá que no Anda tiene a trabajar, vos tenés hijos Vago, para... planero. Claro, tenés hijos para recibir... Exactamente. Sí. Entonces, lo bueno y lo malo me parece que Tal cual. me cuesta separarlo de esas ideas profundas que hay en la sociedad, ¿no? ¿Y dónde estudias? ¿Qué estudiaste para todo eso? Además de la abogacía. ¿Qué hay que estudiar? Porque alguien dice, pues yo también quiero estudiar lo que estudió Bregman. No ¿Qué hay que estudiar? No. Porque habla de ideología. ¿No? ¿Qué hay que estudiar ahora? Me gusta mucho estudiar, pero después está Hubo momentos en la Argentina que fue más justa y solidaria, más allá del 45 y del 55. Hubo momentos donde se abrió el juego, se repartió más. Y las sociedades no son siempre iguales. No. Las sociedades no son siempre iguales. Creo que los 40 años que van de neoliberalismo, una de las principales cosas que han instalado... Son 40 años de democracia, ¿eh? Sí, Mirá vos. coincide. Que se han instalado es eso de que el emprendedurismo, le dicen ahora, una palabra tan rara, Sí. pero que promueven el individualismo, que para Claro. salir adelante tenés que pisar la cabeza del otro. Y creo que todos un poco han ido adoptando esas ideas, por eso después surgen fenómenos aberrantes, tipo Milei, que llevan esas ideas al extremo. Pero viste que no pasa nada. ¿Eh? Pero en sí. el resto del país no pasa nada. Vos podés gritar en una tribuna, yo soy el león, canto, yo quiero ser como el león. Pero cuando tenés que poner... No, sí, y yo pongo acompañar, el ejemplo siempre de Jujuy, ¿no? sí. La izquierda hizo una muy buena elección. No sé. Vilca, yo he hablado acá con Sí, Vilca. Alejandro Vilca ha venido a hablar con Un vos. trabajador. Pero no solamente es un resultado electoral, era un mensaje político de lo que En venía. algún momento, recordame, estaba también el perro Santillán. ¿Puede Sí, ser? Sí, él era el dirigente del Que también CEOM. trabajaba en municipalidades En el CEOM, también. sí. Claro. Te digo, ¿uno apaga el fuego a medida que va creciendo? No. No. sé. No. Esa es una idea que te meten en la cabeza, que dejó Beso rebelde y cuando después sos te adulto aburguesás te y qué sé aburguesás. yo. Es exactamente al revés. Cuando uno tiene convicciones profundas, la ideología se reafirma, no se pierde. A ver de nuevo, repetímelo. No sé, Sí, porque me queda un minuto. Porque me queda un minuto. Me gusta esa frase a modo de cierre. Que cuando uno tiene convicciones profundas, Sí. ideológicas profundas, yo soy marxista, soy trotskista, soy feminista, socialista, no lo pierdo con el tiempo. Al revés, reafirmo mis ideas y quiero pelear más rápido por mis ideas, no más lento, no perder mucho tiempo. Es No hay al revés tiempo. realmente. Ella es Miriam Bregman. Vamos y venimos. Aquí estamos en entrevistas hoy con la diputada Miriam Bregman. ¿Te gusta ser diputada? Sí, no lo veo como un lugar más de lucha. El otro día, a partir de otras discusiones, decía igual para acusar al Tigre Acosta, Astiz, no Claro. necesité ser diputada. Creo que cada uno va luchando y va peleando. Ahora, cuando tus compañeros, tus compañeras te dicen en tu espacio, nos gustaría que vos nos representes, no es ser diputada, es ser la referente de todos esos compañeros y compañeras. ¿Por quién Es un juraste orgullo. cuando viniste a jurar? ¿Por quién juré? No me acuerdo. Vos pero- habías sido ya legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Pero acá en diputado. No, cuando juré como legisladora de la ciudad, permitime el Por paréntesis, supuesto. que juré por Santiago Maldonado y gobernaba todavía el macrismo Uf. y quedó en la historia de la legislatura de la ciudad porque nunca abuchearon tanto a alguien. No sabés cómo me gritaban y me ¿Y insultaban. te sentías en ese momento Santiago Maldonado? Sentí una furia terrible. Vos sabés que a mí, y quiero correrme del eje central de esto de mirar, yo miro y cuento todo el tiempo. En la búsqueda primera de Santiago Maldonado, para mí me pasa a veces esto de hace un rato largo,
si hablamos de un caso así, yo soy Santiago Maldonado y tengo la posibilidad de ser la voz de Santiago Maldonado. Si yo hablo a cámara, yo Santiago, estoy acá acompañando a unos compañeros que le quieren usurpar la tierra, estamos haciendo una... Y de pronto un tipo me corre, dicen que... Entonces lo pones en primera persona Sí. y avanzás. Sí. Si no es muy difícil. Por eso cuando uno jura no es un momento más, ¿no? Totalmente. Estás diciendo por qué te comprometés. Claro, estás Entonces, hablando con vos mismo, están los con lo más íntimo tuyo. Están los 30.000 detenidos desaparecidos, pero también están las peleas actuales. Las peleas de las mujeres hoy, de las mujeres trabajadoras hoy. Entonces, son momentos, por eso no sé si ser diputada te gusta o no te gusta. ¿Y acá por qué juraste? Acá creo que sí, que juré por los 30.000, juré por las víctimas de la AAA. La AAA en la Argentina hubo banda paraestatales. Lo que pasa es que hablamos del 76, hay que hablar del 74, 75. Sí. Operativo Independencia. Y seguramente juré seguir las ideas y la pelea por el socialismo. Eso seguramente también lo debo haber dicho. No me acuerdo mucho por qué juré, pero lo puedo deducir, porque gobiernan los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? La Argentina está muy instalada esa idea a partir del peronismo de que la clase trabajadora es la columna vertebral del movimiento. Sí, esa fue una frase de Perón. Claro, nuestra idea es que no sea la columna vertebral de nadie, sino la cabeza de una nueva sociedad. Pero es una cosa muy militar que pensaba, pero claro. Su estructura era una estructura castrense, ¿no? Bueno, nosotros cuestionamos eso porque yo lo grafico de esa manera, La gente ¿no? puede decir también, sí, pero lo orgánico del partido también es vertical y todo. No es vertical. Pero la sociedad por la que uno pelea, yo peleo por una sociedad donde se planifique todo en relación y para sostener las necesidades sociales y no los beneficios de unos pocos. Invertir esa ecuación donde los beneficios de unos pocos banqueros, de unos pocos empresarios, de unos buitres, de unos acreedores externos, te indican lo que acá en el Congreso llamamos el presupuesto, ¿no? ¿Cuáles van a ser los destinos? Alguien puede decir, pero ustedes con la deuda externa avanzaron. No. Tu espacio. Levantó la mano, formaron parte del debate. Te pregunto. Sí, nosotros formamos parte del debate y creo que el rol que cumplimos es uno de los que más me enorgullece haber cumplido acá adentro, porque sin la izquierda denunciando persistente y permanentemente la estafa de la deuda externa, eso no existiría en el discurso político. No existiría en el discurso político. Aquello que era tan natural en los 80, ¿no? La discusión incluso de Alfonsín con los bancos, cuál es la deuda, cuál no es la deuda. Le terminan torciendo el brazo. Claro. Reconoce la deuda, incluso le pregunta a los bancos cuánto le debo y los bancos son los que dicen cuánto Argentina debe y después viene el menemismo, que bueno, es la entrega, las relaciones carnales lo denominó el propio gobierno, ¿no? Ditela, era una entrega total a Estados Unidos. Total. Y bueno, esa pelota y esa crisis de la deuda que provocó el 89, provocó el 2001 y hoy nuevamente la deuda es impagable. Entonces, creo que la izquierda en estos días, presidentes de América Latina, Obrador, Lula, presidente de Bolivia, incluso hasta el presidente de Chile, reflexionemos, ayudemos a la Argentina a ver de qué manera puede pagar o buscarle la vuelta para que esa deuda no sea la pelota imposible, impagable. Bueno, es interesante eso. El otro día escuchaba a Álvaro García Linera, sí, claro, que él hacía un cálculo, decía, de 19 países de América Latina, 12 están gobernados por gobiernos que llegaron con un discurso de izquierda o de centroizquierda, autodenominándose, más allá que yo puedo discutirte, son todos de gestión del capitalismo. Total. Pero entonces no es que no hay condiciones para discutir la deuda, hay una decisión política de no discutir las ataduras con el imperialismo, de no discutir las ataduras con Estados Unidos, porque a veces tú dices, no, la derecha, ¿qué derecha? Perdió Bolsonaro, perdió Trump, perdió Macri. Ganó Alberto Fernández, que hizo una querella diciendo que la deuda era ilegal. Alberto Fernández presentó una causa a la justicia, que yo también soy querellante, diciendo que la deuda es ilegal. ¿Y cómo puede ser? Bueno, no, es una decisión política no cuestionar la deuda, pero esas decisiones políticas de no cuestionar la deuda llevan al hambre del pueblo. Eso se paga con el hambre del pueblo. Sí. Porque es falso que la Argentina se sostiene por lo que aporta el campo. Miren, la verdad que durante el gobierno del Frente de Todos hubo más de 48.000 millones de dólares de superávit comercial. No quedó un dólar en el Banco Central. Entonces, creo que hay que discutir profundamente eso,
porque nuevamente se está pagando la deuda con el hambre del pueblo y todavía no empezaron los grandes pagos. Los grandes pagos a acreedores privados y el FMI empiezan en el 2024. Entonces tenemos una discusión profunda que viene de esto que hablábamos antes, lo que hizo la dictadura, la estatización de la deuda de los privados, el bochornoso megacanje de Cavallo, que es otra estafa al principio de los 2000. Y es una bola de nieve porque la deuda no es un préstamo que te dieron para que vos te compres un auto, un amigo te prestó plata. Es un mecanismo de dominación. Es un mecanismo de dominación. El Fondo Monetario está creado para dominar a los países y imponerles sus políticas. Derechizar. ¿Qué significa hoy derechizar? Yo digo, vi el otro día en España el tema de las comunas. Sí. De pronto no le fueron encontrando la vuelta y la derecha empezó a reconquistar el Partido Popular y el Vox y qué sé yo. Digo, ¿qué pasa? La sociedad cada día pierde más derechos y votan a la derecha. ¿Cómo es eso? Mira, no es tan difícil de explicarlo. Yo lo explicaba hace unos días en una charla que di en una universidad. Porque ¿por qué Milei se atreve a cuestionar? Milei, digo, como un ejemplo de una derecha extrema, se atreve a cuestionar así los derechos de las mujeres. A ver, ¿por qué? Porque no encuentra contrapunto. Porque si vos tenés en tu propia coalición derechistas como Pichetto, ¿qué vas a decir de que Milei cuestiona eso? Si vos tenés en tu propia coalición a Mansur, ¿con qué cara vas a cuestionar que Milei ataca los derechos de las mujeres? Entonces se va naturalizando, porque también las dos grandes coaliciones tienen exponentes de este tipo. Después se acomodan para las elecciones según el momento político, te ponen una cara más amable, una cara más... Pero por pagarle al fondo están todos. La teoría del derrame la han adoptado todos, esa teoría menemista que si le das mucho a los de arriba, eso en algún momento derrama. Bueno, pero lo adoptaron todos. Vos fíjate que en el año pasado se votó retenciones cero para las automotrices, en este Congreso, acá donde estamos ahora. Sí. ¿Vos te parece que las automotrices, que fueron las empresas que más ganaron en la Argentina, vos le tenés que sacar impuestos? ¿Por qué no le sacás al monotributista que está ahorcado y no da más? Tal cual. ¿Por qué no le sacás al pequeño comerciante de ¿Y vos lo Jujuy? proponés eso ahí en el recinto? Todo el tiempo lo decimos en el... ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo lo decimos. ¿Vos por qué no le sacás al monotributista de Jujuy que paga 2% de ingresos brutos y las mineras que están saqueando el litio 0,75? No, el otro día me decía Pedro Peretti eso, yo no podía creer. Bueno, es así. Las mineras pagan 0,75. Es así. Entonces la derechización es eso. Claro. Es ir adoptando todos los dogmas neoliberales, naturalizándolos, mostrándolo como que es parte de lo que hay y que no se puede cuestionar, y después surge Milei. ¿Y cómo no va a surgir? Si vos vas corriendo la agenda política a la derecha, a la derecha, a la derecha, y a la gente le decís no te muevas, no te movilices, no salgas a la calle, el que levanta la voz le hace el juego a la derecha. Bueno, estos son los resultados. Yo digo, Lula necesitó un hombre como el alcalde de San Pablo, un hombre de centro derecha, para poder ganar las elecciones. Boric no puede frente a algunas presiones. Bueno, Perú ya vemos lo que... La señora dice, bueno, yo me voy a quedar hasta el 26, 28, qué sé yo, me quedo. Entonces, una vez más, no solamente los gringos o quien quiera venir a hacer negocios acá. Yo le veía a esta señora, la comandante sur, dice, esas tierras... Laura Richardson. Esas tierras raras, dice, donde hay litio, eso queremos. Ya es una vergüenza que venga a hablar acá, que la reciban con honores, que le den reuniones oficiales. Ya es una vergüenza, eso es una imagen del colonialismo profunda. Total. Pero sabes que no creo que no coincido con vos. Lula eligió al Kim como socio, pero eso te condiciona políticamente. Pero por eso. Porque es como si acá fuese un Macri. Pero por eso. Bueno, es una elección. Boric llegó al gobierno diciendo algo muy distinto. A ver, se plantaba como representante de la revuelta. Yo pensé que resucitaba a Salvador Allende. Sí, y le mandó los carabineros al pueblo mapuche. Tremendo. Entonces, querer gestionar este sistema capitalista decadente, después de 40 años de neoliberalismo... Ellos cumplen 50 años año del derrocamiento de Allende, en septiembre. No tiene salida, no tiene salida. ¿Te parece que no tiene salida? La gestión del capitalismo no. No. Fíjate, pero por eso decepcionan tan rápidamente, porque ahora te dicen, bueno, pero la constituyente, Kast sacó no sé cuántos votos, ganó él. Pero hubo 2 millones de votos nulos. Claro. De gente que dijo, no, me desilusionó,
Boric, no voy a votar a la ultraderecha, pero voy a manifestar mi descontento. Pero yo digo, países como Uruguay, donde falta todo, y me hacen creer que es el gran país del planeta, son divinos los queridos uruguayos, uruguayas, estamos hablando de otra cosa. Nadie puede crecer de ingresos ni hablar, y socialmente se han aplanado. Sí, bueno, tienen manifestaciones muy grandes también en defensa del derecho jubilatorio, hay procesos importantes también. Mira Paraguay. Bueno, pero América Latina la hundieron de conjunto. Esa fue la idea. Esa fue la idea. El plan Cóndor, por eso, tampoco era un plan represivo en sí mismo. No era un solamente fuerte eso. plan represivo con un objetivo de redoblar las cadenas sobre América Latina. Sí. Eso es un genocidio, insisto, con la Yo idea. tenía razón Galeano con esas venas abiertas, sí. Sí, sí. Y si vos mirás hoy la hidrovía, los la puertos en hidrovía. manos privadas, son esas venas abiertas en forma explícita, ¿no? Donde sale todo Y nadie declara y nada. Y no entra nada, ¿no? No entra Donde nada. entran los bolsillos privados. Ahí mejor estaban dicho. contándome el otro día que con barcazas, con bandera paraguaya, se va todo, que la soja, que esto, que lo Sí. otro. Y el problema adicional que trajo eso, que estalló Rosario con el narcotráfico, no son dos problemas separados. Ah, ¿cómo es eso? A ver, explícame. Mirá, yo creo que ¿Qué tiene- mirada hay que tener sobre eso? Y primero revertir esa herencia de los 90, la privatización de la hidrovía, el manejo por las propias cerealeras de los puertos. Si vos te fijás cuando empieza a surgir el problema en Rosario, es bastante coincidente con ese manejo privado. Vicentín, ¿te acordás que en Vicentín. un momento se habló de la soberanía alimentaria? Después no le importó más la El soberanía agujero que alimentaria. le hizo se al borró. Banco Nación y Sí. a los acreedores. Sí, y después se borra, ¿no? Se borra soberanía alimentaria, era muy importante un día, al día siguiente no importó más. Hace muy poquito tiempo, unos meses, 3 toneladas de cocaína en el puerto de Vicentín. Todo impune. Todo impone. Dejale de deber vos al banco. Mi papá en el ¿Cómo? 2001 no le pudo pagar más al Banco Y Provincia. te vinieron a buscar. Tiene la casa todavía el día de hoy con orden No. de remate. Claro. Claro. ¿Vos decís que lo tratan igual a Y no, Vicentín? y no, Bueno, y no. Eso Lo es siento, pero ¿cómo se capitalismo. llamaba Fraga, el que estaba en el Banco Nación, en el Banco Nación. que subestimaba a la gente de pueblo? Mira, le hicieron creer que podían tomarse vacaciones. Que se tener- podían comprar un aire acondicionado, dijo, ¿no? ¿Qué estaba hablando? Bueno. Javier González Fraga, ahí está. Sí, exactamente. Javier González Bueno, Fraga. pero fíjate la distinta manera en que se trata a estos estafadores. Tienen Sí. sus puertos, pueden traficar cocaína, sacan sin declarar todo lo que quieren. Sí. ¿Vos caminás todo el país? Sí, estamos con Nicolás del Caño, además, en este momento, recorriendo todo el país ¿Y vos con querés ser presidenta? paradas muy especiales en Jujuy, te debo decir. Decime, ¿vos querés ser presidenta? No, yo quiero representar a la izquierda en esa pelea para mostrar que hay una alternativa, para mostrar que no todo se derechizó, que los que se derechizan No, te son estoy los de escuchando. arriba, pero que por abajo muchos y muchas dicen la salida es por izquierda, hay que mostrar que hay una alternativa de la clase trabajadora, que no todo es ajuste. Tenemos algunos temas centrales que hemos elegido con Nicolás, A ver. como la reducción de la jornada laboral. Hoy te lo decía. ¿Acá se debate esto? No, muy poco. En el Algunos Congreso. presentaron algunos proyectos. Pero había un proyecto. Yo hablé con Yasky acá, Hay en esta varios. misma Yasky mesa. tiene uno, hay otro Sí. que presentó una diputada. ¿Ustedes de la- presentaron ese proyecto? Sí, claro, nosotros venimos peleando, pero acá hay que construir un movimiento social de trabajadores y trabajadoras que lo pelee. ¿Cómo se conquistaron las 8 horas? Las 8 horas no surgieron porque No, los claro. capitalistas dijeron no tiene razón, esta gente tiene Sí, derecho a vamos a descansar. hacer GD. Cuando se aprobó reducir la jornada a la hora 10, porque antes no había... A la hora 10. Decían que la ganancia la obtenían en la hora 11 y que iban a quebrar todas las no, empresas. me muero. Bueno, imagínate que la jornada laboral que tiene la Argentina es de 1929, tiene casi un siglo, avanzó la ciencia, la técnica. Las máquinas. Las máquinas. Y hoy hay personas que trabajan 10, 12 horas y otras que no tienen trabajo. Si se redujera la jornada laboral a 6 horas y esas horas que quedan libres, ese nuevo turno que se podría crear de trabajo, con trabajo con derechos, un Sí, trabajo sí, genuino, claro, por sin supuesto. flexibilización laboral, con un salario que alcance, se repartiera entre aquellos que hoy viven de Sería changas, bárbaro. que hoy Sería bárbaro. pertenecen a un movimiento ¿Sabes dónde social yo lo y vi sobreviven eso? como pueden. Cuando las dos Alemanias se unificaron, yo estaba ahí. Ujú. Cubrí la caída del muro, bla, bla, bla. Y dijeron, bueno, ¿y qué hacemos con miles de obreros que...? Y yo resigno
mi hora y se la voy a dar a este compañero. Yo resigno y se fusionaron las empresas. Bueno, hoy en la Argentina, aplicado eso a las 12.000 grandes empresas, las que más ganaron y no te pueden decir que no les da. Las alimenticias. Las alimenticias, los ingenios. ¿Cómo? Todos esos se podrían crear las mineras. Inmediatamente 1 millón de puestos de trabajo. 1 millón. Sí. ¿No te parece que deberíamos estar discutiendo eso en la campaña electoral? Un poquito. Y nadie me habla de educación. Nadie Nada. me habla de educación. Bueno, Jujuy. Por eso te dije... Estaba viendo a las maestras, los maestros, no solo de Jujuy, pero digo, hoy en esto de poder actualizar incluso conocimientos. ¿Por qué voy a devaluar todo el tiempo el estudio estatal, la universidad? ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario no quiere. Ahí vi que Milei quiere un voucher. Digo, ¿qué es eso? Una barbaridad. Es un voucher. Es una barbaridad. Lo probaron en Chile, eso fue un fracaso. Es una barbaridad, es dejar sin educación a los sectores más pobres. Yo no hubiese podido estudiar. Ahí esa está, historia pero que yo te estaba conté, pensando en vos. Yo estaba en mi pueblo, me dabas un voucher. ¿Qué hago con un voucher? Claro, venías, ¿a dónde ibas a estudiar? ¿A dónde van a aceptar este papelito? ¿Y eras buena estudiante vos? ¿Eh? ¿Tenías buenas notas? Sí. Mira vos. Sí. Y mientras tanto trabajabas en el banco. No dije conducta, no hablé de conducta. No, yo nunca hablé de conducta. Digo, ¿y mientras tanto trabajabas en el banco mientras estudiabas? Pasé por varios laburos, desde pintar paredes con mi hermano para ganarnos... Sí, todo hicimos. Muy bien. Pasé por varios trabajos, trabajé en una escribanía atendiendo teléfonos, que era terrible. Claro, antes había un teléfono, vamos a decir. Horas. No hay celular, había un teléfono, ¿no? Claro, había teléfono y vos atendías y pasaba a los internos 9 horas, de ahí me iba a cursar. Y después, por suerte, entré a trabajar en el banco, porque comparado con los que tenía antes... ¿Y el hermano dónde consiguió trabajo? Mi hermano trabajó, la escribanía trabajaba conmigo, trabajó también de cadena. ¿Y lo querés mucho? Sí. Sí. Pero mi hermano estudia medicina y tuvo que dejar de estudiar. No nos dio para... ¿Forma parte del partido o está en otro lado? No, está en otro lado. Esa es muy buena. Pero él no nos Qué dio... suerte que uno quiere a la familia, ¿no? Sí, y siempre me quedó eso. Él quería ser médico, le gustaba. Ah, mira. Y no pudo. Y se queda a mitad de camino. No pudo, porque también medicina es no es como abogacía. No, tenés que sentar la cola y estudiar. Y estar muchas horas. Y cuando tenés que trabajar es imposible. Ahí mencionaste en esta charla varias veces, y está bueno que lo vuelvas a charlar y ayúdanos a pensar en esto de reivindicarnos en género, mujer, varón, patriarcado, matriarcado. Pañuelos verdes que se levantaron con todo el coraje de las nuevas juventudes. Maravilloso, admirable, admirable. Impensado en otras décadas. Impensado, y algo cambió. Te digo esto, vos me preguntabas... ¿no? Un poquito. No, algo cambió. Mira, vos me preguntabas si recorría la Argentina. A ver, dale. Y donde voy, me encuentro con esas mujeres, con esas pibas que fueron parte de ese movimiento. Contalo que está bueno. Es una identificación que surgió, que creo que surgió antes, surgió con aquellas movilizaciones Ni Una Menos a partir del 2015. Y algo cambió, algo cambió. Hay algo que dejamos sembrado, las mujeres, las que peleamos, las que salimos a la calle, y algo cambió. Y el otro día me contaban en las escuelas, donde aparecen los pibes y dicen, a mí no me gusta ninguno, voy a votar a Milei. Son las chicas las que le dicen, las pibas le dicen, ¿cómo vas a votar a ese que está en contra de nuestros derechos? Claro, entonces, eso es muy importante. Más allá de que la dirigencia política la veo cada vez, de los partidos tradicionales hablo, ¿no? La veo cada vez más alejada de lo que pasa por abajo, y hacen especulaciones, si pongo a este derechista no importa porque me trae los votos a los gobernadores de acá, de allá, y especulan. Por abajo algo cambió, algo sembramos, y lo que tenemos que pensar es la forma en que eso resurge. ¿Cómo te sentiste, digo, más allá de reivindicar género, saber que otras u otros también sos vos? Bueno, vos en tu filosofía de vivir, de pensar políticamente, el otro también sos vos, si no, no estarías y no hubieras hecho nada, y seguís haciendo. Pero, ¿cómo fue esa pelea? ¿Cómo fue esa pelea? Mira, eso también uno va construyéndolo en su cabeza. A ver, decímelo. Porque esta es una sociedad machista, claro. Y el patriarcado existe, no se terminó por decreto, a pesar de que Alberto Fernández en algún momento lo decretó, no se terminó por decreto. Bueno, yo en mi caso particular, que trabajé de abogada muchos años, el Poder Judicial es un ámbito... ¿Cómo es eso? Totalmente patriarcal, machista. Claro. ¿Cuánto costó que dos mujeres fueran
integrantes de la Corte. Sí, y más que esas mujeres, que haya mujeres que reconozcan derechos de las mujeres, que todavía no vimos que desde ahí se encabece esa pelea por los derechos de las mujeres. Entonces, creo que ahí hay un desafío muy grande, pero vuelvo a lo anterior, creo que empezamos a cambiar algo con nuestra pelea. Sin duda. Que lo peor que nos pasó es esta última etapa donde se creyó que con un ministerio, que desde arriba se iban a cambiar las cosas. Nunca nos regalaron nada las mujeres, nunca nos regalaron nada. Creo que hay que retomar la calle, retomar la acción colectiva, pensar todo colectivamente y salir a defender nuestros derechos. Porque, digo, si hay un caso como el de la muchacha Fardín, qué sé yo, salen las actrices. Si pasa esto, se sale otro. Digo, a veces es todo muy segmentado. Sí, pero bueno, en el caso de Telma, por ejemplo, de Telma Fardín, ella toma muy colectivamente su caso, sí, ¿no? Tal cual. A mí me parece dolorosísimo. Las que somos mamá, vos lo pensás como mamá, pero claro, querida, te destroza, claro. te destroza pensar su edad, te destroza todo la impunidad que rodea todo ese tipo de situaciones, que la justicia de Brasil saque los fallos que está sacando. Pero creo que muchas de esas referentes han hecho de sus casos el caso de todas, ¿no? Y eso yo lo valoro mucho porque es lo que da fuerza a otras para plantearlo. Cuando dicen que hay que derogar la ESI o atacan la ESI... Ah, pero viste el otro día. Bueno, y el fulano que dice, no, yo aprendí sexo por porno. Sí, trato de borrarlo de mi cabeza. ¿Qué me estás diciendo? Ahí me queda un par de minutos. Estaría bueno lo que quieras darlo como mensaje, porque tu vida también son capítulos importantes para que otros hagan referencia, pero todo tuyo, lo que quieras. No, creo que, bueno, le hablaría a esas pibas, le hablaría a esos pibes, diciéndoles que no hay que bajar la cabeza, que no hay que resignarse y que hay que romper con un círculo que en la Argentina se llama mal menor. Elegir todo el tiempo a este porque es menos malo que el otro. Hay que tomar en nuestras manos, en sus propias manos, las peleas que merecen ser dadas, las peleas, como te dije antes, por el trabajo genuino, por los derechos de las mujeres y la diversidad. Y si en algo podemos aportar en esta campaña que estamos cursando, esta campaña electoral, y con Nicolás del Caño así lo sentimos, es que el voto al Frente de Izquierda sea un mensaje político. Ahí va. De los que no queremos que el ajuste lo pague el pueblo. De los que no queremos que nuevamente la salud y la educación sean las grandes perdedoras del acuerdo con el fondo. Creo que ahí tenemos mucho para hacer y para aportar. Te digo un montón de gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Y muchas gracias a vos. Y nos reencontramos. Diputado TV en entrevista.